Queridos amigos de VisualPolitik, no es ningún secreto, la gran locomotora de los Estados Unidos está funcionando a toda velocidad. Tras 10 años de crecimiento ininterrumpido, la economía norteamericana vive un momento fabuloso. La tasa de desempleo se encuentra por debajo del 4%, lo que supone el menor nivel desde el año 2000. Cada mes que pasa se crean más de 100.000 nuevos empleos. Los salarios crecen y tan solo en los últimos 3 años se han creado casi 8 millones de puestos de trabajo. Además, la producción industrial, el SP500 y las exportaciones se encuentran en máximos históricos. La locomotora vuela. Sin embargo, amigos, esperad un momento, porque la economía de los Estados Unidos también tiene otra cara, de la que ya os hemos hablado aquí en VisualPolitik. Os dejo el enlace al final de este vídeo y también en la descripción. Queridos amigos, la economía norteamericana, especialmente el gobierno, es adicta al crédito y a las deudas, tal cual como lo escucháis. Fijaos, el pasado 30 de septiembre de 2018 marcó el cierre del año presupuestario del gobierno federal. Pues bien, os hago una pregunta. ¿Sabríais decirme cuánto se incrementó la deuda federal tan solo durante este ejercicio? 80 céntimos aproximadamente. Actually, it's about $4,000. 500, 700, 800... 850, 870, 890, 895, 897, 898... Pues ni más ni menos que en 1,3 billones de dólares. Billones en castellano, trillones en inglés. 1,3 billones en un año. Una cantidad superior a todo el PIB de la economía mexicana. We are living on borrowed money and borrowed time. These deficits hike interest rates, clobber exports, stunt investment, kill jobs, undermine growth, cheat our kids, and shrink our future. It's time to ask why it is that we have run up more debt in this country in the last 8 years than we did in the previous 200, and to make sure it never happens again. Y ojo, porque estamos hablando tan solo del gobierno federal. Sí, la economía crece, pero es que el déficit público está fuera de control. Durante el último ejercicio, con Donald Trump en la Casa Blanca, por cierto, el gasto del gobierno creció un 7%. Y las cosas parece que van a ponerse bastante, pero que bastante peor. La Oficina de Presupuestos del Congreso estima que de seguir por este camino, en menos de 10 años, tan solo el pago de intereses le costará al gobierno federal más de 900.000 millones de dólares cada año. Sin embargo, queridos amigos de VisualPolitik, el gobierno federal no es en absoluto el único adicto a la deuda. Atentos. Los estados, la deuda oculta. La economía crece y los ingresos crecen. En 2017, 39 de los 50 estados que componen los Estados Unidos han tenido superávits. Es decir, aparentemente han ingresado más de lo que han gastado. Tras años de ajustes, ahora la pregunta que se hacen muchos gobernadores es ¿cuál es la mejor forma de gastar todo este dinero? Y ojo, que desde el año 2010 la recaudación de los estados se ha incrementado en un 40%, así que no penséis que estamos hablando de unos pocos centavos, para nada. Por fin los estados cuentan con recursos para invertir en infraestructuras, en educación, en servicios sociales. Suena bien, ¿verdad? Lástima que la realidad sea un poquito diferente. Bueno, un poquito, completamente diferente.
En principio, todos los estados, a excepción de Vermont, tienen el requisito de tener un presupuesto equilibrado. Sin embargo, a pesar de ello y de todos los aparentes superávits, lo cierto es que los estados no dejan de acumular deudas, obligaciones y pasivos de todo tipo. De hecho, queridos amigos de VisualPolitik, a día de hoy los estados arrastran, según las estimaciones del think tank Truth in Accounting, una pesada carga de más de 1,5 billones en deuda no financiera. El resultado, amigos, es que la inmensa mayoría, ni más ni menos que 40 de los 50 estados, no tienen recursos para enfrentarse a todos los compromisos que han adquirido. Pero, un momento, ¿cómo demonios pueden los estados acumular deuda y al mismo tiempo tener equilibrados sus presupuestos? Pues básicamente haciendo trampas contables de todo tipo. Al fin y al cabo, los políticos son los primeros interesados en enmascarar las cifras y gastarse hasta el último centavo. Responsabilidad presupuestaria, largo plazo, pero vamos a ver, no os enteráis, hay que ganar elecciones. Son muchas las trampas que se utilizan, desde inflar supuestos de ingresos hasta retrasar el pago de facturas, pero la trampa más importante de todas es la que tiene que ver con las pensiones y los beneficios para los empleados públicos que se jubilan. Veréis, me explico. Con el objetivo de ganar votos y llevarse bien con los sindicatos, es habitual que los gobiernos estatales prometan a los empleados públicos unas pensiones muy buenas, además de un montón de beneficios adicionales cuando se retiren. Pues bien, tal y como funciona el sistema de pensiones en los Estados Unidos, se supone que cada mes los gobiernos estatales deben aportar a un fondo de pensiones las cotizaciones, las cantidades comprometidas para que el día de mañana todos estos trabajadores públicos puedan cobrar las pensiones que les han prometido. Sin embargo, amigos, os voy a pedir que nos pongamos un momento en el lugar de los políticos que están a cargo de los gobiernos estatales. ¿Y si en vez de ingresar todo ese dinero en un fondo de pensiones, lo dedicamos a todo tipo de programas de gasto público? De esta forma, podremos financiar muchos proyectos que nos harán a su vez ganar más votos. Vale, puede que alguno de vosotros esté pensando, ¿y qué ocurrirá cuando todos esos empleados empiecen a jubilarse y a reclamar sus pensiones y sus beneficios? ¿Cómo se les va a pagar? ¿Y qué más da? Eres político, ese problema le va a tocar a otro. Tú preocúpate de ganar tus elecciones. Pues parece que a tenor de los datos, esta es la reflexión que se han hecho muchos de los políticos estatales. Los gobiernos estatales y locales asumieron grandes compromisos, particularmente en materia de pensiones y atención médica para jubilados, pero no financiaron adecuadamente esas obligaciones. Luke Bronen, alcalde de Hartford. En total, tan solo en lo concerniente a pensiones no financiadas, las deudas de los estados superan ya los 800.000 millones de dólares. La gran duda es saber cómo diantres van a poder hacer frente a toda esta enorme cantidad de dinero. Claro que, un momento, no penséis que todos los estados están en la misma situación. Para nada. Atentos. Los mejores y los peores. Vamos a ver, si lo pensamos un momento, es fácil de comprender. Los políticos tienen un incentivo gigantesco a gastarse hasta el último centavo. Al fin y al cabo, todo su futuro depende de las siguientes elecciones. Por eso es tan importante, absolutamente imprescindible, no solo que existan contrapesos, sino también que la sociedad civil esté atenta y sea muy exigente. Pero volvamos al caso de los estados estadounidenses. Tal y como hemos visto, además de los datos oficiales, arrastran una colosal deuda no financiada de 1,5 billones de dólares. Ahora bien, no todos los estados se encuentran en la misma situación. De los 50 estados que tiene Estados Unidos, ni más ni menos que 40 no tienen a día de hoy activos suficientes como para hacer frente a todas sus obligaciones. Por supuesto, algunos estados están mejor que otros. Y en cualquier caso son 10 los estados cuyos políticos han sido lo suficientemente responsables como para garantizar el futuro del Estado y mantener unas cuentas ordenadas. Pues bien, estos son los 10 estados que han hecho sus deberes. Sí, no hay duda, se han ganado cuando menos el derecho a tener una mención propia, ¿no os parece?
Estos son Alaska, Dakota del Norte, Wyoming, Utah, Dakota del Sur, Idaho, Tennessee, Nebraska, Oregón y Iowa. Como veis, casi todos, a excepción de Oregón y Iowa, son estados fuertemente republicanos. Los demócratas deberían empezar a fijarse en estas cosas. El caso es que el resto, todos los demás estados, tienen a día de hoy un balance con números rojos. Claro que de todas formas, para que nos hagamos una idea de lo que estamos hablando, echemos un vistazo al siguiente gráfico que recoge los 5 mejores estados y los 5 peores. Los datos están expresados en dólares por contribuyente. Y sí, lo habéis visto bien. Mientras estados como Dakota del Norte, Wyoming o Iowa han sido responsables y han acumulado suficientes ahorros como para hacer frente a todas sus obligaciones e incluso contar con excedentes que podrán ser invertidos en beneficio de cada estado, Illinois, Connecticut o New Jersey arrastran un terrorífico agujero de más de $50.000 por contribuyente. Pero claro, llegados a este punto, la pregunta es, ¿qué diantres van a hacer todos estos estados para poder pagar sus obligaciones? La respuesta no es sencilla, porque la situación de algunos estados, como hemos visto es el caso de Illinois, Connecticut y New Jersey, es tan mala que parece difícil encontrar una solución. En el caso de Nueva Jersey, el estado en peor situación de todos, el agujero fiscal en números contantes y sonantes asciende a casi $200.000 millones. Es decir, que el agujero de un estado que tiene poco más de 9 millones de habitantes es más grande que la economía de Qatar y casi tan grande como las economías de países como Nueva Zelanda o Perú. De locos. En cualquier caso, lo que sí podemos decir es que en última instancia tan solo hay dos caminos posibles: o subir impuestos o recortar el gasto. El problema es que subir impuestos puede no ser ni siquiera una opción, en tanto en cuanto puede dañar el potencial económico del Estado y ahuyentar a muchos contribuyentes, especialmente a las grandes fortunas. Eso es precisamente lo que ha ocurrido en Connecticut, donde durante los últimos años un montón de grandes empresarios han huido del Estado por culpa de sus altísimos impuestos en comparación con otros territorios de los Estados Unidos. Y no solo en Connecticut, en 2016, el último año del que tenemos datos, 600.000 personas se movieron de los 25 estados con los impuestos más altos a los 25 estados con los impuestos más bajos. Y tras la última reforma fiscal de Donald Trump, es previsible que este proceso se acelere. Pero amigos, de todo esto hablaremos en un próximo vídeo. De momento, el caso es que, como veis, la adicción por la deuda no es ni mucho menos un problema exclusivo del gobierno federal. La economía de Estados Unidos marcha viento en popa, pero a día de hoy esta es la otra cara de la moneda. Lo cierto es que para que todo el crecimiento que está teniendo el país sea sostenible, tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales tienen que empezar de una vez por todas a tomarse muy en serio todo el tema del déficit y la deuda pública. No es normal que un país con semejante crecimiento experimente tantos desequilibrios en las cuentas públicas. ¿No os parece? ¿Qué va a ocurrir cuando vengan las cosas mal dadas? ¿Dónde está el límite a tanto endeudamiento? Porque no lo olvidemos, tarde o temprano, de una forma u otra, la deuda pública siempre se termina pagando. Si este vídeo te ha resultado interesante, no olvides darle al botón de like y suscribirte a VisualPolitik si aún no lo has hecho. Un saludo y hasta la próxima. 80 céntimos aproximadamente. Actually, it's about $4,000. 500, 700, 800. 850, 870, 890, 895, 897, 898.